22 de enero de 1879. Las tropas del Imperio Británico llevan 11 días avanzando con dirección a la capital del Imperio Zulú, en el sureste de África, quienes, aprovechando su superioridad armamentística, no habían tenido demasiados problemas para derrotar a la poca resistencia que se habían encontrado. Contaban con cañones de 7 libras, baterías de misiles, rifles de repetición Martín y Henry, y nada de eso fue capaz de detener la furia de 20.000 guerreros zulúes que se abalanzaron en contra de una columna británica que estaba descansando en la zona de St. Luana. De los alrededor de 1.800 casacas rojos que estaban ahí, 1.300 perecieron ante el rápido avance de los soldados africanos, quienes capturaron buena parte de su armamento y que encima lograron detener en seco la iniciativa del Imperio Británico. A escasos 10 kilómetros de ahí, una pequeña estación misionera convertida en puesto de avanzada y hospital militar estaba defendida por apenas 140 regulares británicos, que lo último que esperaban era escuchar la noticia de que una columna entera de sus fuerzas había sido borrada, y que encima el victorioso ejército zulú estaba moviéndose ese mismo momento hacia su posición, comenzando así una batalla no por la reina o la patria, sino por la mera supervivencia, donde los casacas rojas montaron una defensa tan efectiva como desesperada en la batalla de Rorke's Drift. Bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega del Viernes de Enfrentamiento Crudo por la Tarde, donde nos sumergiremos a una de las últimas grandes hazañas de los casacas rojas que tuvo lugar a finales del siglo XIX, y a diferencia de lo que uno podría creer y de lo que los mismos británicos pensaron en su momento, los zulúes fueron un rival formidable que los puso en varios aprietos al momento de intentar mantener su hegemonía en África, por lo que cabe preguntarse qué es lo que unos cuantos soldados en un puesto de avanzada, atrapados como ratas en un agujero, lograron en contra de una fuerza de alrededor de 4.000 experimentados guerreros. Ahora mismo lo vamos a averiguar. Como en cada ocasión, los acompaña su anfitrión de Auslanda, y sin mayor dilación, ¡comencemos! Los grandes errores que cometieron los británicos durante el inicio de su campaña de conquista en contra del Imperio Zulú fueron menospreciar las capacidades de su enemigo, quienes lo último que esperaban era enfrentarse a una fuerza compuesta por un equivalente a infantería ligera, que a diferencia de los estándares europeos, esta fuerza era capaz de avanzar hasta 60 kilómetros a pie en un mismo día para luchar durante aquella misma jornada. En comparación, una columna de regulares británicos apenas eran capaces de caminar unos 20 kilómetros en el mismo lapso de tiempo. Además de esto, los zulúes no eran cualquier fuerza subdesarrollada, pues sus hombres eran entrenados desde jóvenes y tenían cerca de un siglo luchando contra clanes vecinos y los colonos europeos en Sudáfrica, además de que no solamente disponían de lanzas y escudos, sino también de una buena cantidad de rifles de chispa que habían comprado a los portugueses, y para 1879 ya tenían el tiempo suficiente usando armas de fuego como para disponer de una importante cantidad de diestros tiradores. En contraparte, las tropas leales al Reino Unido que fueron mandados a lidiar con el Imperio Zulú eran en su mayoría reclutas coloniales con un pobre entrenamiento y que tampoco disponían del mejor equipo, además de que los oficiales que comandaron la primera invasión eran en su mayoría nobles sin experiencia, con muchas ansias de hacerse fama en lo que creían que sería un paseo por las praderas africanas. Otro importante factor para la derrota inicial británica fue la inferioridad numérica. Mientras que los zulúes disponían de 50.000 efectivos, los británicos contaban con alrededor de 16.000 soldados, de los cuales menos de 7.000 eran casacas rojas. Por otro lado, tenían 2 baterías de lanzacohetes, 17 cañones y algunas ametralladoras Gatling traídas desde los Estados Unidos. Y aún a sabiendas de que los zulúes los superaban en número, la estrategia británica consistió en dividir sus fuerzas en 3 columnas con la intención de barrer de manera pareja con las fuerzas africanas, lo que culminó con el desastre de la ya mencionada batalla de St. Luana.
Tras una de las mayores humillaciones jamás vividas por el Imperio Británico a manos de un ejército que consideraban inferior, las escasas tropas estacionadas en la misión cristiana de Rorke's Drift fueron avisadas del inminente avance zulú sobre su posición gracias a una compañía de caballería que había logrado zafarse del fiasco de St. Luana durante aquella mañana del 22 de enero de 1879. La situación era crítica. El regimiento de la Quinta Compañía de Ingenieros al mando de John Chart sabía que si trataban de evacuar la zona con dirección a Help Mekar, tardarían demasiado, especialmente por los heridos que estaban en el hospital, y sabiendo las capacidades de movilización de los zulúes, la mejor opción era quedarse y atrincherarse lo mejor posible. Los británicos usaron todo lo que tenían a su disposición: carretas, las camas del hospital, muebles, cajas de maíz y cualquier objeto lo suficientemente grande como para crear una barrera con la cual defenderse de una fuerza que los superaba 27-1. Como mayor añadido a los 156 soldados en orden de combate que había en esa zona, la misma caballería de reclutas nativos que habían dado aviso del avance zulú se ofreció voluntaria para observar nuevamente los movimientos del ejército enemigo y avisar a los hombres de Rorke's Drift cuando estuvieran cerca. Pese al desolador escenario, Chart determinó que sus tropas serían suficiente para aguantar el embate zulú, a pesar de que dentro de su fuerza total también habían algunos de los civiles de la estación e incluso de los heridos que estaban en mejor forma, todo con tal de reforzar su posición. La fuerza a la que estaban a punto de enfrentarse era desproporcionadamente superior en efectivos, quienes estaban divididos en 2 regimientos de la reserva zulú, sumando la friolera de 4,000 soldados, de los cuales ninguno había participado durante la batalla de St. Luana, por lo que estaban frescos pese a llevar 32 kilómetros recorridos en ese mismo día. Y tal y como había estimado Chart, el tiempo no hubiera sido suficiente para la evacuación, pues para las 4:30 de la tarde, los zulúes ya estaban a las puertas de Rorke's Drift. La batalla finalmente comenzó cuando la caballería nativa se enfrentó brevemente a la avanzada del ejército zulú, quienes no tardaron mucho en retirarse tras haber disparado todas sus municiones y dar aviso a los defensores del puesto de avanzada. Tras apenas 10 minutos de este suceso, los zulúes ya estaban atacando la barrera con una fuerza inicial de 600 soldados, quienes habían avanzado victoriosos del primer encuentro contra la caballería nativa. Pero a diferencia de ese primer enfrentamiento, los defensores de esta zona, comandados por el cabo Frederick Hitch, estaban bien atrincherados frente al hospital y lograron repeler a los agresores gracias a una constante línea de fuego. Al ver la imposibilidad por hacerse de esta posición, los zulúes se retiraron solo para atacar nuevamente con dirección al muro del norte, donde una encarnizada lucha tuvo lugar por el control de la zona, y mientras esto sucedía, otro grupo zulú intentó golpear con fuerza a la línea del noroeste. Finalmente, los zulúes habían logrado posicionarse frente a las barricadas, pero las mismas eran demasiado altas como para escalarlas, por lo que intentaron colarse por debajo de ellas, llevando a una intensa batalla cuerpo a cuerpo donde las bayonetas chocaban con las lanzas y comenzaron a caer los primeros británicos, que en contraste con sus enemigos eran pocos. Si bien los zulúes eran expertos guerreros en el combate cercano, los británicos tenían la posición privilegiada y aquellos que no estaban empuñando sus bayonetas estaban siendo resguardados por los disparos de sus compañeros. Tras hora y media de combate, el hospital se había vuelto indefendible. Los zulúes estaban demasiado cerca e incluso cuando los británicos sacaban sus armas para golpearlos con sus bayonetas, estando heridos los zulúes no dudaban en arrebatarles sus armas con las manos desnudas, dejando en claro su ferocidad en el campo de batalla, además de que 5 de los 17 defensores de la zona habían caído gracias al preciso fuego de los tiradores zulúes, que a pesar de contar con armamento francamente obsoleto, le dieron un excelente uso a lo largo de esta guerra. Sin mucho que hacer en favor de esta posición, y tras que el edificio comenzara a ser incendiado por los zulúes, los casacas rojas cavaron un túnel a través de las paredes para poder evacuar a los heridos, logrando sacar con vida a 9 de los 11 pacientes hacia el interior del perímetro, culminando esta acción para las 7 de la tarde.
La táctica de los zulúes consistía en atacar con una formación de pinza, la cual describían como la cabeza de un toro, impactando primero con la frente y posteriormente encajando los cuernos, es decir, dividían a sus hombres en 3 ataques, uno central con fuerzas regulares, mientras que dejaban a sus hombres más efectivos para las maniobras de flanqueo, y si bien no tuvo la efectividad mostrada en Isandlwana, la presión que ejercieron fue suficiente como para hacer perder casi todas las posiciones defensivas de los británicos, quienes siguieron retrocediendo hasta llegar al almacén, el último punto que tenían para defender sus vidas. Para las 10 de la noche, los británicos mantenían la línea de fuego lo más organizada posible, mientras que los zulúes no dejaban de lanzarse sobre su posición. Los atacaron con lanzas, armas de fuego y, llegado el momento, tampoco dudaron en usar sus puños. Sin embargo, la determinación por sobrevivir al coste que fuera por parte de los casacas rojas fue lo suficientemente grande como para evitar el paso de los guerreros africanos al interior de su última posición defensiva. El ataque final zulú no se detuvo durante 4 horas, retirándose hasta las 2 de la madrugada, aunque no para marcharse, sino para cambiar de estrategia, aprovechando la penumbra de la noche para disparar sus rifles de chispas sin poder ser localizados, un ataque al que los británicos no pudieron contestar, teniendo que refugiarse detrás de sus parapetos, aprovechando el tiempo para contar sus últimas municiones. De las 20.000 balas con las que contaban inicialmente para sus rifles de repetición, apenas les quedaban 900, y a sabiendas de que no podrían sostener su posición más allá de una jornada, solo les quedaba esperar un milagro, que finalmente ocurrió. Para las 4 de la mañana se dejaron de disparar las armas zulúes, momento en el que finalmente se habían retirado, y por primera vez tras 12 horas de intenso combate, los soldados británicos respiraron aliviados. Luego de no más de 3 horas de sueño, a las 7 de la mañana del 23 de enero parecía que los zulúes atacarían de nuevo, dejando ver su imponente ejército en el horizonte. Aunque los mismos, a modo de intimidación o respeto por la excelente defensa de sus enemigos, simplemente estaban ahí para que los británicos les echaran un último ojo antes de retirarse de la zona. El saldo de la batalla fue de apenas 16 víctimas fatales en el bando británico, aunque hay que resaltar el hecho de que todos los defensores presentaban heridas de algún tipo y por supuesto estaban en extremo agotados, aunque para su buena fortuna, para las 8 de la mañana fueron alcanzados por la vanguardia de la columna de Lord Chelmsford. Samuel Pitt, quien sirvió como cabo de la Compañía B durante esta batalla, escribió en un artículo del periódico The Western Mail en 1914 que contaron 875 bajas zulúes, los cuales fueron enterrados ahí mismo. Pero en los libros solo se cuentan entre 400 y 500 bajas, una cifra alta dada por este veterano, pues las estimaciones oficiales son de alrededor de 350 bajas zulúes, mientras que tuvieron varios cientos de heridos. Esta increíble e inesperada victoria fue reconocida y recompensada para sus hombres, quienes recibieron un total de 11 cruces Victoria, convirtiéndose en el mayor número de estas medallas dadas a un solo regimiento. Y por otro lado, este combate sirvió para hacer entender a los británicos que la forma más efectiva de pelear sería montando una buena defensa hasta que llegaran más refuerzos desde la metrópoli, los cuales pudieran equilibrar la notoria desventaja numérica con la que iniciaron el conflicto, cosa que hicieron y que tras casi 6 meses de guerra lograron ganarla, no sin antes haber sido humillados por las más que competentes fuerzas zulúes, que insisto, hay que reconocer la bravura y efectividad que mostraron en combate. Por otro lado, la batalla de Rorke's Drift también sirvió para realzar la moral del ejército británico, que en un solo día había vivido una de las derrotas más grandes de toda su historia militar, así como también experimentó una victoria tan llamativa, que es hoy por hoy una de las hazañas militares más recordadas dentro de toda la historia, y que por supuesto es apasionante de recordar,
no por engrandecer un imperio que ya ni siquiera existe, ni por enaltecer algo tan desagradable como lo es la guerra, sino porque es verdaderamente impresionante lo que un grupo de hombres es capaz de hacer cuando los mismos no tienen más opción que luchar hasta la última bala, no por gloria, no por fama, sino por mantener sus propias vidas, y que a pesar de haber sucedido hace más de 145 años, les garantizo que mientras existamos apasionados de la historia militar, seguiremos recordando este suceso por muchos siglos más. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Y no me voy sin antes agradecer a mis queridos donadores y miembros que siempre están presentes en cada directo, cuyo aporte económico me permite seguir dedicándome a esto y por supuesto traerles más y mejor contenido. Los acompañó Jay Oslanda y ya nos veremos en la próxima batalla.